Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Un argumento racional para mostrar la divinidad de Cristo es el conocido como el trilema de Lewis, el cual establece que las únicas opciones posibles para la identidad de Cristo es que sea un loco, un mentiroso o efectivamente Dios. Vamos a las fuentes mismas, al libro Mero Cristianismo de C.S. Lewis, en la edición de 2014 que yo tengo en la página 31 dice: entre los judíos de repente apareció un hombre que hablaba como si fuese Dios. Entonces la premisa clave para construir el trilema de Lewis es que Jesucristo hizo reclamos de divinidad, se identificó y proclamó a sí mismo como Dios. Aquí hay que entender lo siguiente, miren, en Éxodo 3:14, cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre, Dios responde yo soy, o yo soy el que soy, eso dirás a los israelitas. Entonces en la concepción judía el término yo soy no es algo que se puede usar a la ligera, es el nombre de Dios. Pues bien, Jesús en Juan 8:24 dice, si no creyeren que yo soy, en sus pecados morirán. Asimismo, en Juan 8:58, discutiendo con los líderes judíos, Jesús dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y de hecho que él se estaba proclamando divino es claro porque los judíos frente a esas palabras de Jesús reaccionaron fuerte, querían apedrearlo, lo tildaban de blasfemo y todo ello. Asimismo, en Juan 10:30 Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Entonces habla de una unidad de esencia con el Padre que es Dios. Asimismo, en Juan 20:28, el apóstol Tomás, viendo a Jesús resucitado, dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús no dice, oye, no, eso es idolatría, yo no soy Dios. No, Jesús acepta de forma muy natural ser llamado Dios. Entonces acá tenemos claramente establecido esto. Y recuérdese que en programas anteriores ya hemos mostrado argumentación racional de que los evangelios serían documentos históricamente fiables. Y si son documentos históricamente fiables, entonces puede tomarse como, de forma razonable, como históricamente cierto, que Jesús hizo estas afirmaciones. Esa es la premisa antecedente del trilema de Lewis. Sigamos con el razonamiento. Dice C.S. Lewis en Mero Cristianismo, página 32. Este hombre del que estamos hablando era y es justo lo que él dijo que era. O era un loco o algo peor. Ahora, me parece obvio que él no fue un lunático ni un monstruo. Y en consecuencia tengo que aceptar la visión de que él fue y es Dios. Miren con cuidado, Jesucristo afirmó ser Dios. Esa afirmación nos deja dos posibilidades. Ser verdadera o ser falsa. Si es verdadera, entonces Jesucristo es Dios y fin de la historia. Ya está. Si la afirmación es falsa, eso nos deja dos posibilidades. Que Jesús esté consciente de que era falsa o que no lo esté. Si Jesús afirmaba ser Dios siendo consciente de que tal afirmación era falsa, entonces sería un grandísimo mentiroso que engañó a sus seguidores y a un montón de gente de toda la humanidad durante la historia. De otro lado, si Jesús no era consciente de que eso era mentira y él creía ser Dios, entonces hay que decir que estaba loco. Porque si yo te dijera ahorita que yo soy Dios, tú pensarías que yo estoy más loco que los que dicen que son Napoleón Bonaparte o Isabel I, ¿correcto? Ahora bien, ¿es razonable pensar que Jesucristo era un loco? No, Jesucristo mantenía el equilibrio emocional en las situaciones más difíciles y tenía una agudeza mental enorme que sabía utilizar de acuerdo al contexto. Por ejemplo, si leemos Lucas 20, del versículo 20 al versículo 25, nos encontramos la cuestión de los impuestos. Nos encontramos con que le preparan una trampa a Jesús. Le dicen, maestro, ¿es justo pagar impuestos al César? Si Jesucristo respondía de frente que sí, se ganaba problemas porque los judíos lo iban a ver a Jesús entonces como alguien que estaba apoyando al poder político opresor romano. Y si Jesús decía que no era lícito pagar impuestos al César, entonces inmediatamente lo entregaban a las autoridades por sedición y los romanos mismos se hubieran encargado de castigarlo o incluso ejecutarlo. Entonces, tanto si respondía que sí como si respondía que no, Jesús estaba en un gran dilema. ¿Y qué hizo Jesús? Respondió, deme una moneda, ¿de quién es la cara que está aquí? Del César. Entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y con esa respuesta tan inesperada y tan inteligente, no dio pie a que sus adversarios pudieran atraparlo.
Entonces vemos un ejercicio enorme de la inteligencia. No parece ser un loco. Ahora bien, hay locos que pueden ejercer una gran inteligencia, pero cuando lo hacen de forma disociada al contexto en el que se encuentran. En cambio, aquí vemos a Jesús demostrando una enorme inteligencia, pero con clara atención del contexto en el que está. De otro lado, ¿es razonable pensar que Jesús sea un mentiroso? Pues lo que encontramos en Jesús es una predicación moral y un carácter moral de su persona tan transparente que pensar que él fuera un gran mentiroso es difícil. De hecho, tal era la calidad moral evidente de Jesús que él en Juan 8:46 sin problema decía: ¿quién de ustedes me puede mostrar que tengo un pecado? Entonces acá tenemos a un hombre sumamente moral, no a un tipo inmoral mentiroso. En todo caso, si vas a decir que Jesús era un mentiroso, también tienes que decir que era extremadamente tonto, porque solo un tonto se dejaría matar por algo que sabe que es mentira. Y resulta que en Mateo 20, del 17 al 19, leemos lo siguiente. Jesús dice: He aquí que subimos a Jerusalén, donde seré entregado a los sacerdotes y escribas, y me condenarán a muerte. Me entregarán a los gentiles para que se burlen de mí, me azoten y me crucifiquen. Entonces Jesús era consciente de que sus proclamas de divinidad iban a llevar a que lo maten, y él aún así insistió en eso. Ahora yo te pregunto, si tú sabes que la proposición 1 más 1 es 3 es falsa, ¿tú te dejarías matar por insistir en esa proposición sabiendo que es falsa? Obviamente no. Y ciertamente Jesús no era un tonto para dejarse matar, porque ya mostramos más bien que Jesús era extremadamente inteligente. Entonces, como no es razonable pensar que era un loco, ni que era un mentiroso, solo queda una opción razonable, que él era y es lo que dijo ser: Dios encarnado. La resurrección de Cristo puede demostrarse desde bases racionales atendiendo a las fuentes y a la historia. Miren, partamos de lo siguiente. Hay al menos 3 hechos bien establecidos en torno a la muerte y la evaluación de la resurrección de Cristo. El primero de ellos es la tumba vacía. Jesucristo ciertamente murió y fue enterrado, y eventualmente la tumba estaba vacía. Por ejemplo, en Lucas 24:11 leemos: A los apóstoles les pareció una locura lo que las mujeres decían y no querían creerles. ¿Y qué es lo que decían las mujeres según un reporte del Evangelio? Que la tumba había sido encontrada vacía. Ahora bien, uno dirá: ya, pero los evangelistas se inventaron ese relato de que la tumba estaba vacía. Pero ¿sabes qué? No es creíble que se hayan inventado el relato. Porque si se hubieran inventado el relato en una sociedad patriarcal como la judía, no habrían dicho que quienes dieron el testimonio primariamente fueron las mujeres. Hubieran dicho que fueron hombres quienes vieron primero la tumba. ¿Quieres una demostración de esto? Pues el historiador judío Flavio Josefo escribe: no dejes que el testimonio de las mujeres sea admitido. Entonces, en la sociedad judía, el apelar primariamente al testimonio de las mujeres no tenía peso. En consecuencia, que los evangelios lo reporten así es muestra que es un relato genuino, no inventado. Un segundo hecho bien establecido es que los primeros discípulos tuvieron experiencias de Jesús resucitado. Tú puedes discutir tal vez si esas experiencias fueron meramente subjetivas o tenían una base objetiva de Jesús verdaderamente resucitado. Pero lo que no se discute es que ciertamente ellos tuvieron ciertas experiencias en sí. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, del 4 al 8 dice: resucitó al tercer día, como también lo dicen las escrituras, y se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 a la vez, la mayoría de los cuales viven hoy en día, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago y más tarde a todos los discípulos, y por último se apareció a mí. El tema es el siguiente: de acuerdo incluso a lo que aceptan académicos escépticos, 1 Corintios habría sido escrita en torno al año 55. Por lo tanto, cuando nombra a tantas personas como Pedro, Santiago, el propio Pablo se nombra a sí mismo y refiere como 500 personas que vieron a Jesús resucitado, se está metiendo en problemas si eso no es cierto. Porque cualquiera que sea escéptico de la historia podría ir y preguntarles, ¿no? Y el punto es que al mencionar una cantidad de personas tan grande, pues si esto no es así, ¿qué sentido tendría mencionarlo? Sería fácilmente desmentido. Más bien, al tener la confianza de decir que se presentó a tantas personas, es como que implícitamente esté diciendo: oigan, si ustedes no me creen, vayan y pregúntenles. Entonces, es claro que al menos estas personas tuvieron conciencia de tener una
experiencia de Jesús resucitado. De hecho, el académico ateo Gerd Ludemann coincide en este punto. Él escribe: puede tomarse como históricamente cierto que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias en las cuales después de la muerte de Jesús, este se les apareció como el Cristo resucitado. Entonces, como digo, tú puedes discutir si esa experiencia es o no una ilusión, pero lo que no se puede discutir es que hubo tal experiencia en tales personas. Bien, ahora vamos al tercer hecho bien establecido, que los primeros cristianos creyeron ciertamente en una resurrección real corporal de Cristo. Así, en 1 Corintios 15:17, el apóstol Pablo no tiene problema en hacer depender toda la fe cristiana del hecho histórico de la resurrección de Cristo, porque él escribe: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Ahora bien, si no fuera algo que los cristianos tuvieran como garantizado, ¿se atrevería a hacer depender toda la fe cristiana de ese punto? Obviamente no. De hecho, el académico agnóstico y anticristiano Bart Ehrman afirma este punto. Él escribe: los historiadores, por supuesto, no tienen ninguna dificultad en hablar sobre la creencia en la resurrección de Jesús, dado que eso es materia de conocimiento público. Por esto es un hecho histórico que algunos de los seguidores de Jesús llegaron a creer que él había resucitado de entre los muertos, luego de su ejecución. Entonces tenemos estos tres hechos bien establecidos. La pregunta es: ¿cuál es la mejor explicación de estos hechos? Y a este respecto, cabe resaltar lo que dice Timothy Johnson, quien escribe: se necesita algún tipo de experiencia poderosa y transformadora para generar la clase de movimiento que fue el cristianismo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, un personaje histórico, estuvo décadas predicando a Cristo resucitado. Y Pablo era un escéptico, era anticristiano, perseguía a los cristianos. ¿Cómo tú explicas ese cambio tan radical? Tú dirás: fue una alucinación que tuvo Pablo. Oye, pero por una alucinación tú te pondrías a predicar unas 2, 3 o 4 décadas. O sea, una alucinación tiene un efecto subjetivo muy fuerte y te hace actuar muy fuerte en el momento. Pero decir que vas a persistir en actuar durante 4 décadas cuando se trata simplemente de una experiencia subjetiva en momento y ya, no es muy razonable. Además, ¿de dónde le surgiría la alucinación a Pablo si Pablo no estaba dispuesto a creer en Cristo resucitado? Más bien tenía toda la disposición en contrario. Entonces, la mejor explicación de ese cambio es que Cristo realmente haya resucitado. De hecho, vemos que ni siquiera los apóstoles estaban dispuestos a creer en la resurrección de Cristo, porque cuando las mujeres les hablaron de la tumba vacía y del Señor resucitado, pues ellos las consideraron como locas, de acuerdo a lo que se reporta en Lucas 24:11, ¿no? Decían, están diciendo una locura. Ellos no estaban dispuestos a creer y terminaron creyendo. Uno dirá: no, es que los discípulos se robaron el cuerpo. Oye, pero por predicar la resurrección de Cristo, eventualmente, al menos 11 de los 12 discípulos, o diría, del conjunto de discípulos, si incorporamos a Pablo, ¿no? Tendríamos que 11 de ellos, con la sola excepción del apóstol Juan, que murió de muerte natural, habrían tenido una muerte violenta por proclamar la resurrección de Cristo. Si ellos robaron el cuerpo y ellos planificaron todo esto de forma artera para engañar a la gente, ¿se habrían dejado matar todos ellos por esa mentira? Es sumamente irrazonable pensar algo así. Por lo tanto, la conclusión más razonable es la que nos dice el académico N.T. Wright. Como historiador, no puedo explicar el surgimiento del cristianismo primitivo a menos que Jesús se haya levantado nuevamente, dejando la tumba vacía detrás de él. Esa es la explicación más razonable, porque si Jesucristo verdaderamente resucitó, entonces tenemos la explicación de la tumba vacía, tenemos la explicación de por qué los primeros seguidores tuvieron experiencias de Cristo resucitado, y tenemos la explicación de también por qué hubo esa creencia generalizada en la resurrección de Cristo entre los primeros cristianos. Nótese que los cristianos de la primera generación eran cristianos que estaban en la misma época en que podían ir a ver los huesos de Jesucristo si todavía estaban en la tumba. Eran los cristianos de la misma época en que podían consultar primariamente con las personas que decían haber visto a Jesús resucitado. Y eran la gente que verdaderamente conocían que Pablo era un perseguidor de cristianos y que luego, según él mismo reportaba, por una experiencia transformadora de Cristo resucitado, pasa a convertirse en un predicador del cristianismo. Y bueno, eso es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.